Muy bien, buenas noches. Nuevamente estamos aquí para iniciar Shabbat, como es habitual. Y hoy vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a dejar por un momento las enseñanzas del rabino y vamos a hacer una pequeña reflexión en esta noche. Así que vamos a colocar esta reflexión delante de nuestro Dios a través de una oración. Dios de la gloria, tú eres grande y poderoso. Colocamos, bendito Dios, esta tu palabra, Señor, delante de ti, para que seas obrando, bendito Dios, conforme a tu santa voluntad de nuestros corazones, bendito Dios. Tú prometes, Padre Celestial, que tu palabra nunca llegará vacía, bendito Dios. Pero necesita, Padre bendito, de corazones que estén dispuestos, Padre Celestial, a que tu semilla sea sembrada en ellos, Padre poderoso Rey. Y se requiere que esos corazones sean buena tierra, Padre Celestial, para que germine, Dios. Luego, necesitamos escuchar de tu santa palabra, Dios, pero también ponerlas por obra, Padre. Mira que el ejemplo, bendito Dios, está a través de tu sagrada escritura, en medio de tu pueblo, Padre Celestial. Lleno de enseñanzas, bendito Dios, en relación a tus cosas, Señor, y a la dureza de corazón de tu pueblo, Padre Celestial. Así que queremos, bendito Dios, hablar, bendito, en esta noche sobre estas cosas. Te alabo y te glorifico en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Dice, hay un título propuesto, sugerido ahí, dice, la reflexión materialista del hombre. La reflexión materialista del hombre. Desde luego, ese título está formulado a través de un contexto, ¿cierto? De un contexto. Y el contexto lo vamos a ubicar en el texto de Jeremías, capítulo 44, y vamos a estar mirando el versículo del 1 al 30. Ven ahí unas imágenes de una persona que está recostada y tiene la idea de unos pensamientos. ¿Qué hay en los pensamientos? Un avión, ¿cierto? Cosas. Al otro lado está una mujer, quizás logró lo que más anhelaba en su vida y lo está representando a través de un beso, ¿cierto? Está besando un carro, las cosas materiales. Entonces vamos a mirar sobre esto. Dice, todos y cada uno de los que estamos aquí pensamos en algún momento en tener cosas materiales. Dígame si no. Todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo. Dice, dentro de esas cosas, deseamos tener un buen trabajo. ¿Quién no desea tener un buen trabajo? ¿Quién le pide al Señor, Señor, dame el trabajo más malo? No, nadie. Todo el mundo le pide un buen trabajo, ¿cierto? También pedimos una buena vivienda, ¿sí? Y queremos vivir, si tenemos una casa, queremos vivir aún mejor y le seguimos pidiendo al Señor, ¿cierto? Llegará el momento en que nosotros digamos, Dios me ha suplido y tenemos la casa que yo quiero, no la que Dios quiere que yo quiera, sino la que yo quiero. Porque en eso se resume todo, ¿cierto? También pedimos un buen carro, ya se vuelve una necesidad hoy en día. ¿Quién está pidiendo por un buen carro? Yo estoy pidiendo por mí. Aquí, varios en esta sala están pidiendo. Amén, suegrita. Mi suegra no pide por un carro para ella, pide por un carro para mí. Amén. ¿Cierto? Entonces, ahí está. Dice, también tenemos el estudio. Pedimos por el estudio necesario para sobresalir en el mundo contemporáneo. Entonces, hoy en día, estudiar es casi que una obligación. ¿Por qué?
Porque el estudio va unido con las cosas de arriba. Difícilmente las personas, de verdad que no tienen un grado de escolaridad, adquieren cosas. Y nosotros estudiamos hoy es para adquirir cosas, ¿sí? Para adquirir cosas. En la academia, que es donde yo me muevo, esto sí que se ve. Esto sí se ve. No se puede ser un profesor si no se estudia continuamente. Y es apenas comprensible, ¿no? Luego entonces, si usted no desarrolla ciertos estudios que se le van pidiendo, pues lo más probable es que, ¿qué cree que pase? Que busquen un profesor que sí cumpla con los estándares de academia, ¿cierto? Que requiere la institución. Entonces, más a nivel universitario, que es donde generalmente estamos. Y ahí coloco para que visualizamos, ¿cierto? De pronto, ¿quién está pidiendo ese carrito? No, yo no lo pido, porque para mí es incómodo, ¿no? Pero quizás Isaac... Se mete en un hueco y se va. No sea hipócrita. ¿El que quiere es un qué? Nada, ¿Cuál es el carro? nada, no hay recursos. No hay recursos. ¿Qué tal una casa como esa? Bueno, entonces todo el mundo pide una casa como esa, pero no piensa en el aseo, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Y sobre eso vamos a estar mirando hoy. ¿Por qué esta introducción? Sencillo, dice, si pudiéramos sacar un porcentaje del tiempo que dedicamos a esas labores o pensamientos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tanto pensamos o desarrollamos actividades en relación a eso? A las cosas materiales. Quizás un 30% del día. Quizás un 10% de pronto del día estamos pensando en las cosas materiales, en el trabajo, en el estudio. ¿Poquito o mucho? ¿Está mucho? Ok. Hagamos una relación, quizás un 40%. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el trabajo, paso 8 horas de mi día en el trabajo, ¿cierto? Y del día que mantengo despierto, porque el resto está dormido. Entonces hagamos esa relación. Eso sin contar las cosas que yo deseo en lo material, los pensamientos, las situaciones, ¿qué tanto? Entonces un 30, un 40 quizás es corto, quizás un 50. ¿Qué tal un 70? No sabemos, no hemos sacado estadísticas sobre eso. Pero lo que sí sé es que desde que nos estamos levantando, corremos a hacer cosas del mundo. Corremos a hacer cosas del mundo. Hasta que nos acostamos y estamos haciendo cosas del mundo. Luego debemos pasar ese porcentaje de una manera objetiva para que cada uno, ¿cierto? De manera individual, diga qué porcentaje de mi día estoy pensando en esas cosas, ¿cierto? Materiales. Luego entonces haríamos una resta simple. Ese porcentaje, ¿cierto? Menos el porcentaje o menos el porcentaje que le dedicamos a las cosas espirituales. Luego tendríamos una capacidad, ¿sí?, de rendimiento espiritual al día. Es una fórmula matemática que nos sacamos de un índice de gestión, ¿cierto? Que acabamos de sacar. Eso mide nuestra posibilidad espiritual, nuestra condición espiritual, ¿o no? Entonces, esto es para aplicárnoslo todos. Sin embargo, esta no es una acción nueva ni mucho menos única de un individuo, ¿cierto? El pensar en las cosas materiales. Ya la Biblia nos muestra que lo material ha estado por siempre en la mente del pueblo del Señor, a través de la historia. Vamos a mirar ese ejemplo en Jeremías 44, del 1 al 30. Así que vamos a leerlo. Vamos a leerlo empezando, a ver, Paola, lee del 1 a... Bueno, leamos de a un versículo. Le voy a dar el orden.
¿Quiénes ahí tienen posibilidad de leer? Digan sí, escriban sí los que están en Skype. Sí. Muy gracias por escribir. O sea, está, a ver, Paola, Alba, Gladys, Marita, Braulio. ok, entonces empieza Paola, Gladitos, Braulio, Braulio, mi hermana Alba, vi que Víctor no. Víctor, sí. Víctor, entonces. Javier. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Mi hermana Estela, ya dije, sí. Otra vez. Empezamos. Paola, mi hermana Gladys. Gladys y David sí están. Luego Estela, mi hermana Alba. Luego Ángela, Víctor y Braulio con Vanessa. ¿Listo? Y luego seguimos acá. Entonces empiecen a leer por Paola. Del 1 en adelante. Un versículo cada uno. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tabnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: Está dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están en el día de hoy asoladas, no hay quien mure en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojar, lleno de misericordia, comprando a esos ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Mi hermana Ángela, 6. Sí, ya listo, gracias. Por eso se derramó mi ira contra las ciudades de Judá. Por eso se encendió mi furor contra las calles de Jerusalén, las cuales se convirtieron en desolación hasta el día de hoy. Ahora, pues, así ha dicho Hashem de los ejércitos, Elohim de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de ella Judá, sin que os quede remanente alguno? Braulio, Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Elohim de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá. Y tomaré el resto de Judá que resolvieron irse a tierra de Egipto para morar allí, y todos serán aniquilados. En la tierra de Egipto caerán, serán consumidos por la espada y por el hombre a espada y por el hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Con hambre, peste, castigaré a los que habitan en Egipto, como castigué a Jerusalén.
Muy bien. Gabriela. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí. No habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí. Porque no volverán sino al juventud. 15. Entonces todos los que sabían sus mujeres habían ofrecido a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes en la gran experiencia y todo el pueblo que habitaba en la Egipto. La Fuerte. palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. 17. Lo que ciertamente pondremos por obra todas las palabras que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Cuando nosotros ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos tortas para tributarle culto o le derramamos una libación sin consentimiento de nuestros maridos? Habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, lean. Sí. No se ha acordado de Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, vuestros príncipes, del pueblo de la tierra. Y no pudo sufrir más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento y en espanto y en maldición hasta quedar sin morador como hasta hoy. Porque ofreciste incienso y pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Elohim de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres habláisteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutáis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libación. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. 26, Paola. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá, que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres, saldrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí. La palabra de quien ha de permanecer, sí la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que
sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Amén. Entonces, este es un pasaje interesante que nos muestra muchos aspectos que deberíamos considerar. Propongo, miremos lo que produce la inclinación del hombre hacia las cosas materiales, Dice, lo que produce la inclinación del hombre hacia las cosas materiales es un reclamo de Dios. Es un reclamo de Dios. Y el texto lo muestra claramente. ¿En dónde? Dice, ¿por qué reclamó el Padre? ¿Por qué reclamó el Padre? Dice, por la maldad del hombre. Miremos el versículo 3. Dice, el capítulo 44, versículo 3, leamos desde el primero, dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. ¿En dónde moraban? Estaban en Egipto, ¿cierto? Que vivían en Migdol, en Tafnés, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo, versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. Y el versículo 3 dice, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Entonces, miren la intensidad del reclamo de Dios. Dios hace un reclamo ¿a quién? ¿Es gente que desconoce la palabra del Señor? ¿Es un pueblo ajeno? ¿Son gentiles? Todas las respuestas a las preguntas que hice apuntan a personas que conocen a Dios, es el pueblo escogido de Dios y son personas que en determinado momento han tenido una relación directa con Dios. Cosas que se encuentran también hoy en nuestro contexto, ¿sí? Y que posiblemente el texto nos muestra para poder identificar algunas fallas que nosotros estamos efectuando en relación, o más bien con la relación que tenemos con nuestro Dios. Dice, a causa de la maldad. La palabra maldad es el Hebreo 74:51. ¿Y qué traduce, Isaac? Ya, Hebreo 74:51, Ra del Hebreo 74:89. Malo o mal. Adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidiosa, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto, parecer, pecado, penoso, perniciosa, perversidad, perverso. Eso es. Así que el Señor, ¿cierto? Está enojado, el Señor está airado por la maldad de ese pueblo. Y mire todas las palabras o sinónimos que puede tener la palabra maldad. Empieza por malo o mal. Aquel que es malo o desarrolla acciones de maldad, ¿cierto? Quien tiene o hace aflicción, quien ha cometido agravio, y así sucesivamente cada una de esas palabras que indican las acciones, que podrían indicar cada acción que el pueblo estaba desarrollando. Pero el versículo 3
aclara aún más, ¿cierto? Él está enojado por la maldad que los hombres están realizando en relación a ¿qué? A que van a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres, ¿cierto? Que eso tiene que ver un poco más adelante, lo miraremos. Entonces, la primera acción, lo que produce la inclinación del hombre hacia las cosas materiales, es un reclamo de Dios. Y el primer reclamo de Dios lo hace por la maldad del mismo hombre, ¿sí? Dice que también Dios, a través de ese reclamo, dice, Él lo hace por no escuchar a sus profetas. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. ¿Quién está escribiendo este libro? Jeremías. Lo que quiere decir que este versículo, ¿a qué profetas aplica? Buena pregunta, ¿no? Primera de Pedro 4.3, sí, Primera de Pedro 4.3 dice, mire, dice, busquemos Primera de Pedro 4.3. Lina, por favor, lea. Ah, yo no veo. Ah, sí, ya, Lina. ¿Qué dice? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es un llamado de atención que podemos asemejar que se estaba dando en el tiempo de Jeremías, se dio también en el tiempo de la época de Noé, y el apóstol Pedro también está haciendo referencia a esas maldades o abominaciones. Dice, baste, o sea, ya no más, es lo que está diciendo. ¿Ya no más de qué? Dice, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces ahí nos viene una confrontación. O somos creyentes o somos gentiles. O somos gentiles creyendo ser creyentes. O somos gentiles, ¿cierto?, que pretendemos creer en un Dios, pero sin seguirle y hacerle caso. Ya es momento. Pedro dice, ya basta de hacer las cosas de los gentiles. Y aquí lista una relación quizás extrema, ¿cierto? Andando en lascivias, ¿qué es eso? Los deseos inclinados a la carne, ¿cierto? La concupiscencia, que es la idea o las ideas que el hombre desarrolla antes de pecar. ¿Sí? Los deseos, ¿cierto? Las embriagueces, ¿qué es? El alcohol, ¿cierto? Borracheras. Dice orgías. Ya basta de eso. Disipaciones y abominables idolatrías. Y ya hemos hablado reiteradas veces sobre la condición de la idolatría, que no solo es arrodillarse delante de una imagen, sino que es convertir esas cosas materiales al punto de hacerlo o de tener acciones como la primera lámina que veíamos, o la primera imagen, la señora besando el carro. Eso es idolatría. ¿Será que el carro siente? ¿Sí? ¿Qué tal yo cogiera el computador y a veces? ¿Me sirve el computador? Claro que me sirve el computador, lo uso para muchas cosas. Quizás se vuelve una herramienta muy importante para el desarrollo diario, para mi desarrollo diario, ¿cierto? Pero tampoco para cogerlo a besos. Entonces ahí es cuando hay idolatría, ¿sí? Cuando mi corazón está enganchado a las cosas materiales. Ya basta de eso.
¿Es tiempo de qué? De ser creyentes. Es tiempo de actuar y de obedecer a la palabra del Señor. Es tiempo de no seguir jugando al creyente. ¿Sí? A veces uno piensa de verdad que lo que estamos es desarrollando un juego. Y esta semana yo reflexionaba y decía, Señor, cuán apartados, con Luzadel hablábamos, cuán apartados realmente estamos de ti. Porque los porcentajes están invertidos. El afán de nuestras vidas está invertida. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hoy se acabara el mundo? ¿Sabe qué? Les voy a decir qué pasaría. Muchos lloraríamos y diríamos estas palabras textuales: ¿por qué no pasé más tiempo con mi Señor? ¿Por qué no pasé más tiempo con mi Señor? Pero lo curioso es que nos cuesta orar, nos cuesta, ¿cierto?, leer la Biblia, pero podemos pasar 1 o 2 horas tranquilamente viendo una película. Viendo una película. ¿Se dan cuenta? Pero usted va a orar y es un profundo sueño, una voz. Necesitamos. ¿Por qué cree? Porque cuando usted se mete, usted y yo nos metemos a orar, hay mucha fuerza espiritual que no quiere que usted ore. Porque el orar es la relación profunda con Dios. Por eso es que los matrimonios se están dañando. Porque nos llenamos en nuestras propias opiniones y nos fortalecemos en nuestras propias opiniones y no validamos las cosas en la palabra del Señor. Decimos ser creyentes, pero no lo somos. Tenemos un título, como una cédula. ¿La cédula qué es? ¿La cédula es lo que yo soy? No. La cédula identifica un nombre, algunos datos, ¿cierto? Unas características. No. Las características uno las determina cuando trata a la persona. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? Si tiene coherencia con lo que piensa o con lo que dice, con lo que hace. O estamos pasando a la etapa de ser también, con todo el perdón del mundo, un estilo católico simplista que va a las iglesias simplemente a sentirse salvo o justificado. Ahora, eso no es de esta generación, ya lo dije al principio. Ha sido a través de las generaciones y ha sido dentro del pueblo de Dios. Estas palabras son para nosotros. Estas palabras no son para los gentiles. Jeremías está hablando ¿a quién? Al pueblo. Jeremías está hablando al pueblo, a las personas que saben de su palabra, a las personas que han tenido como albacea o han sido albaceas de su Torá. A nosotros nos está hablando. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Todas esas cosas agradan a los gentiles. Las buenas posiciones, ¿cierto? Los buenos vehículos, las buenas casas, las buenas ropas, los buenos perfumes, se hacen o se compran, ¿cierto? Para que otros digan, oh, qué bien te ves en ese carro. Es más, ¿usted se siente bien manejando un Renault 6? Si tuviera la posibilidad de tener un Renault 6 o un 4, no, pues yo prefiero el 6 porque 6 es más que 4, no. ¿Ah? ¿O un qué? Un Audi. ¿Cuál escogería usted? ¿Cuál? Hay que pensar en eso. Todos de una diríamos el Audi, así no lo podamos sostener. ¿Es lo mismo un repuesto de un Renault 6 a un repuesto de un Audi? Ahora, rogamos al Señor que nos dé Audis a todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si les da Audi, les da cómo mantenerlos, ¿cierto? Ahora, oído,
No es una teología de pobres, no. El Señor es el Dios de las riquezas. Los que estamos mal somos nosotros, que pretendemos cosas ilusorias con una realidad que tenemos. Debemos obrar y actuar conforme a nuestra realidad. De lo contrario seremos soñadores. Soñadores. Y la Biblia nos manda a tener los pies sobre la cabeza. Los pies sobre el piso, ¿cierto? Y la cabeza, ¿cierto? Y la cabeza donde debe ser, ¿no? Muéstrese, ¿quién habla? Ah, no, es Liz que está detrás de la columna. Claro, de escondida habla cualquiera, ¿no? Muéstrese, no, mentira. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces, el reclamo de Dios consiste, ¿cierto? Es por no haber escuchado a los profetas. ¿Qué han hablado los profetas? Lo mismo que nos hablan hoy. ¿A dónde vemos a los profetas? ¿Todavía sigue enviándonos los profetas o no? Pero no los queremos escuchar. Ahora, para mostrar esa relación de profetas, ahora se bloqueó esto. Ya. Dice, profetas antes de Jeremías. Aquí coloco dos tablas que tienen una fuente sacadas de internet, ¿cierto? ¿Cierto? Antes, pre. Entonces dice, está Elías, decía Luzadel, Elías, ¿cierto? Está Eliseo, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Onías, Nahum, Jeremías. Ahora, la primera fecha que encontramos es 870 antes, ¿no? 870 antes de la era común. Hasta Jeremías, porque este es el libro de Jeremías. Y Jeremías es en el 625 a 580 más o menos, cuando empieza la reacción, o más bien ¿qué empieza en esa época? ¿Qué empieza? ¿Qué hay en esa época? 580, 86. Ya lo hemos estudiado. El exilio de Babilonia, ¿cierto? Por eso se llaman profetas antes del exilio de Babilonia, ¿cierto? Entonces, fíjese que del 870 al 580, ¿cuántos años hay? A ver, Cristian, que es matemático. Del 870 al 580, si fuera 570 para 600 serían 100, para 700 serían 200, ¿cierto? Para 800, o sea, 290 más o menos, ¿sí o no? Pero para atrás. O sea, casi 300 años en que los profetas continuamente hablaron al pueblo, ¿cierto? 320, sí, porque suman, correcto. Entonces, mire, póngale cuidado. 300 años en que los profetas, ¿qué? Hablaron al pueblo de Israel, continuamente diciéndole ¿qué? ¿Cuál es el mensaje de los profetas? Usted que ha leído los profetas, ¿qué es lo que los profetas dicen? Vuelve a la senda. Ok, vuelvan a la senda, ¿sí o no? Vuelvan al camino. Y todo eso tiene que ver con volver a los mandamientos del Señor, a la Torá. Así que dentro de toda esa relación de profetas, todos apuntaron a lo mismo. Arrepiéntase y vuelvan al Señor. ¿Sí o no? Entonces, esa es la relación. También dice, lo que produce la inclinación del hombre hacia las cosas materiales, produce un reclamo de Dios. Y decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué reclamó el Padre? Y lo otro que encontramos es por ofrecer incienso a dioses paganos. Entonces, ya miramos. ¿Por qué? Número 1, o A. ¿Por qué era? Por la maldad del hombre. El B,
¿Por qué? Por no escuchar a los profetas. Y ahora el C, por ofrecer incienso a dioses paganos. Miremos los versículos 3, 5 y 8. Dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3 al 5, don Luis? Léalo, de 3 a 5. ¿Me toca? Sí, le toca. Entonces, 3 a 5. a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres, y envié a vosotros todos mis siervos de profetas desde temprano y sin cesar para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. ¿Hasta ahí? Hasta el 5. 5. Dioses ajenos. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Mire lo que dice el versículo. Son el 3, el 5 y ahorita caminamos al 8. Dice, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, ¿cierto? Dice, yendo a ofrecer incienso, ofrecen incienso, dice, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, pero ni vosotros ni vuestros padres. Ahora, eso me llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención, porque determinamos que es más fácil creerle a un desconocido que a Dios. Ahora, la palabra del Señor dice, sí, se fueron tras dioses ajenos, que no conocían ni ustedes ni sus padres, ¿sí? Porque al Señor, a Jehová lo han conocido a través de la historia. Pero esta relación de este versículo se asemeja mucho a las palabras que nos repiten afuera cualquier persona y nosotros damos o validamos lo que escuchamos. No, pero es que eso no puede ser así tan extremo, que ese tipo se deje esa barbota. No, eso ya pasó de moda. ¿Sabe qué? Eso es hasta antihigiénico. ¿Sí? Es antihigiénico. ¿Ya? Entonces, todas esas palabras, todas esas respuestas obedecen a una moda. Yo les hago una pregunta, ¿qué pasaría si los hombres tuvieran por moda dejarse la barba? La mayoría se la dejarían, porque hace poquito estaba la moda de la barba. Y yo por la calle veía muchos hombres que usualmente usaban la cara sin barba y lo echaron y dejaron crecer la barba. Pero ahora como está nuevamente, entonces volverse a dejar sin barba, entonces, la moda no incomoda. Luego todo es producto de una moda, pero le hacemos más caso a la moda que a Dios. Que a Dios. Para las mujeres, el velo, uy, no, pero es que el velo se parece uno. Venga, no se trata de lo que parece, sino se trata de lo que Dios ordena. Así que usted está escuchando más a dioses ajenos que no conocía que al Dios verdadero que ha estado siempre a través de la Biblia. ¿Sí? Y así se asemeja a todas las cosas de la Biblia. Que Shabbat hay que guardarlo. Volvemos otra, sí. Pero a mí me gusta escuchar más a los dioses ajenos, ¿cierto? Entonces yo determino el día sábado para hacer mis cosas. Porque, ¿saben qué? No puedo otro día, sino el sábado. ¿Eso será verdad? Eso es falso. Eso es falso. Lo que pasa es que usted decide robarle el tiempo a Dios antes que a su empleador, o antes que a su gobierno, o antes que
que a su profesor, o antes que a yo, ¿quién voy a saber quién? ¿Se dan cuenta? Pero Dios, como Dios saber, creemos que Dios es lejano, entonces a Él sí le podemos robar el tiempo que nos ha determinado. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿guardar Shabbat es difícil? Claro, para todos. Para todos es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto que nos obliga a tener o a desarrollar acciones en el sábado. Pero no me importa, ¿sabe qué? Yo cumplo Shabbat cuando puedo, no cuando Dios lo ordena. Y lo hago deliberadamente, lo hago sin mente. Me da pena decirle a todo el mundo que no. Y el corazón se agita y siente fuego cuando le voy a decir a la persona que no. Entonces prefiero no decirle. Entonces le digo a mi Dios no. Entonces hay un problema grave. ¿Cuál? O la Biblia está mal o el mundo está mal. Ahora, le tengo una respuesta para satisfacer las necesidades del oído. Hay teorías que dicen que la Biblia está mal, que a través de la historia ha sido tan manipulada que ya no es confiable. ¿Sí? Entonces eso dice, claro, ya no le confío. No, es que eso, ¿quién me garantiza? A ver, ¿quién me garantiza que eso sea verdad? La arqueología, ¿cierto? La preservación o la manera como guardaron los textos o copiaron los textos, ¿sí? Hay muchas maneras de validar. La ubicación geográfica diferente de los textos encontrados que me validan la realidad entera, ¿cierto? Muy bien, entonces es más fácil creerle a un desconocido que a Dios. Ahora díganme si esta palabra no es para nosotros. Díganme si esta palabra no es para nosotros. Que somos el mismo pueblo que hace ¿cuántos años? Desde Jeremías, 580. ¿Cuántos años? ¿2500? ¿2600 años? Se estaba hablando. Somos el mismo pueblo, duro de servicio. Duro de servicio. No para ahí. Dice, ¿por qué el reclamo del Padre? Por dejar sus leyes. Versículo 10. Miremos el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10, María Eugenia? 10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en sus estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Eso es. Dice que dejaron sus leyes. No se han humillado, pero hay más sobre el versículo. Dice que no se humillaron. Nos cuesta humillarnos delante de Dios, pero andamos como traperos delante de la sociedad. Delante de la sociedad. ¿Sí? Porque ahí sí queremos estar bien presentados, delante del mundo. Pero delante de Dios no nos importa. Entonces no se humillaron desde el día hasta el día de hoy. Ni han tenido temor. De pronto el problema es ese, que no tenemos temor a Dios, sabiendo que Él es el que quita y da la vida. Sabiendo que Él es el que da salud y quita salud. Sabiendo que Él es el que da dinero y quita dinero. Y Luzabel esta semana me hacía pensar en relación al trabajo, a los trabajos. Cada rato me hace pensar, ¿no? ¿Sí? Y decíamos, venga, a veces en los trabajos queremos buscar satisfacer nuestras necesidades y no la relación con Dios. Sacrificamos todo para satisfacer nuestras necesidades, pero no agradamos a Dios. Seguimos presentando tortas
a la diosa del cielo. Y ya vamos a ver en qué termina eso. Dice, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos. En total, yo cumplo la ley y los estatutos cuando puedo. Y como puedo. ¿Sí? Y como ya la piedra no la tenemos, ¿o no? ¿Qué pasaría en la antigüedad si hubiese un grupo de ancianos que quisieran guardar la ley? ¿Qué pasaría si quebrantaran la ley? ¿Será que usted iría a trabajar un Shabbat? Buena pregunta, ¿no? Si hubiese un grupo de ancianos, 70 ancianos o 72 ancianos, que pudieran levantar la piedra para hacerle guardar Shabbat, ¿usted iría a trabajar? ¿Qué piensa? Ah, no, ahí sí no, ¿por qué? Porque ahí sí el temor de Dios, venga. ¿No decimos que hay un tiempo de gracia y de misericordia? Que en este tiempo de gracia y misericordia nosotros tenemos la oportunidad de decirle a Dios, ¿tú eres mi Dios de buena voluntad? Ah, claro, necesitamos de pronto la piedra. Necesitamos de pronto los juicios de la misma ley. ¿Para cumplirlo? ¿Será que sí? No se supone que desde Jeremías se cayó el Iscal. No se supone que desde Jeremías, ¿cierto? 31 se dice que tenemos la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Increíble. Proverbio 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si usted no teme a Dios, no va a cambiar. Si usted no le teme a Dios, no va a cambiar. Porque siempre tendrá una excusa para decir, no, Él me perdona. Y cantamos, ¿no? Cantamos todos los coros de salvación, de perdón, de todo lo que podamos relacionar con eso. Pero no hay temor en nuestras vidas en relación al Señor. 2. Miremos lo que produce la inclinación del hombre hacia las cosas materiales. Un castigo de Dios. Rápidamente, versículos 6 y 7 y luego del 11 al 14. Cristian, del 6 al 7 y Jennifer del 11 al 14. Veámoslo. Se derramó por tanto mi ira y mi furor y se encendió en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestos en ruina y desolación como lo están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová, Sabaoth, el Elohim de Israel, porque hacéis un mal tan grande juntando a vosotros mismos para que en medio de Judá sea destruido el hombre y la mujer, el muchacho y el niño en pecho, sin que os quede resto de alguno. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Elohim de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para amar y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a la tierra de Egipto para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor. Y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape ni quien quede vivo, para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí. Ahí está. No volverán algunos fugitivos. Sí, sí. Ahí está el castigo que se revela, que muestra el Señor desde el versículo, inclusive desde el 6. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, dice puntualmente el Señor. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente. ¿Sí? El castigo de Dios viene cuando nosotros nos hacemos los sonsos. Y varias veces los profetas hablan
Ahora, nosotros tenemos la Biblia y las profetas nos han hablado, pero queremos seguir siendo sordos. Queremos seguir siendo sordos. Dice del versículo 11, la parte, vuelvo mi rostro contra vosotros para mal. Para mal. Pregunta, todo este relato, ¿por qué lo permite o lo hace Dios? ¿Por qué? Porque quieren disfrutar, que no es injusto. Porque los hombres han dejado de seguir a Dios. Y agradan más al mundo que a Dios. Agradan más al mundo que a Dios. Serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada de hambre morirán desde el menor hasta el mayor. Todos, ¿cierto? Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén. El contexto es ese, ¿sí? Miremos la reflexión materialista del hombre. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? ¿Cuál es el fundamento del reclamo del castigo de Jehová? La reflexión materialista del hombre. Ese es el motivante del castigo del Señor. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Puntual. Del 15 al 17. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todos y todas las mujeres que estaban presentes, las mujeres eran las que ofrecían el incienso, pero los hombres los permitían, porque mire lo que dice, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vivimos mal alguno. Perdón, y no vimos mal alguno. Entonces aquí está la esencia del por qué el hombre le dice a Dios que no. Del por qué el hombre le dice a Dios que no. El versículo 16 dice, la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová no la oiremos de ti. Así como deliberadamente alguno hoy podría decir, no, todo lo que sea, pero Shabbat no. No, todo lo que sea, pero lo que es el pescadito, ese bagre me lo sigo comiendo. No, pero es que la langosta es lo mejor que yo he comido y seguiré comiendo. ¿Sí? La palabra que tú nos dices, no, la oiremos. Porque tenemos unas costumbres que nos hacen actuar y que nos obligan a seguir a dioses que no son nuestros, que nosotros decidimos oír, ¿sí? Esto demuestra que el pueblo no había aprendido que su vida dependía de Jehová, como hasta ahora nosotros podríamos decir. ¿Quién da la vida? El Señor. ¿Quién quita la vida? El Señor. Ah, bueno, entonces, sí dependemos al 100% de Él. ¿Por qué? Porque es que no hacen caso. Versículo 17, la última parte. Es interesante, dice la última parte, vamos a leer todo. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestras bocas para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libación como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Así que no siguen a Dios
porque les ha funcionado el bañarse con las 7 hierbas. ¿Mm? Porque les ha funcionado el colocarse los calzoncillos amarillos el 31 de diciembre. Porque les ha funcionado colocar lentejas, arroz y los granos encima de la mesa. ¿Sí? Porque les ha funcionado agradar al mundo antes que a Dios. Entonces, por eso es que no siguen al Señor. Porque eso ha funcionado y eso los mantiene alegres temporalmente. ¿Mm? El todo del hacer o del quehacer del hombre en este mundo, ¿sabe cuál es? Conseguir dinero. Porque al conseguir dinero usted tiene alegría, ¿o no? Todo el mundo quiere, todos, ya bueno, coja un bus sin dinero. ¿Para qué trabaja usted? Ya lo hemos preguntado. ¿Para vivir cómodamente o para vivir? ¿O para acumular? ¿O para tener? ¿O para mostrar? ¿Sí? Hemos perdido el objetivo de nuestra vida. Nuestra vida debería ser el agradar a Dios y no acumular riquezas o trabajar para riquezas. La palabra dice, desiste ya de hacerte rico. ¿Sí? Desiste ya de hacerte rico. Y también dice, lo hemos visto, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero no, tenemos un afán en nuestro corazón por querer cosas que nos produzcan dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Mm? Tuvimos abundancia de pan para eso. Estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Mm? Eso es lo que dice. Porque anhelan las cosas materiales. Ahí está. ¿Mm? Carros, estudios, casas, trabajos, todo lo que ofrece el mundo. Ahora, ¿debemos tener puestos buenos? Sí. ¿Será que José tenía un puesto malo? ¿Sí o no? Era el segundo a bordo, ¿no? Pero la diferencia entre José y yo, ¿cuál es? El corazón de José. El corazón de José. Y que él decidió en su corazón y en su vida seguir a un solo Dios. Aún en la prisión. Aún siendo desechado por su familia, porque sus hermanos lo querían. ¿A él le importó? No, él siguió agradando al Señor. En tierra ajena, en tierra lejana, en tierra extraña, con dioses extraños, decidió seguir a su Señor. Él no dice, no, yo voy a limpiarle las botas bien a este mapa para conseguir... No. Las sandalias, sí. O la espada. Yo no. El tipo hacía lo que Dios le decía que hiciera. Y por eso tuvo el segundo puesto al mando. Entonces esa es la diferencia. ¿Quién era Daniel? También tuvo un puesto de responsabilidad y de prestigio en Babilonia. Pero Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sí? No se contaminó con la comida del mundo. Sirvió a un Dios mundano, pero guardó su relación con Dios. Aunque le costara la vida. ¿Sí estuvo en peligro de muerte? No, no sirvió, pero estaba bajo el mando de un rey, que era un rey mundano. ¿Sí? Pero él sirvió de corazón a su Dios, antes que a su rey. El servicio lo prestó al rey, ¿no? Esa es buena aclaración, porque anhelan las cosas materiales. Dice, hablando la reina del cielo,
porque ahí está la reina del cielo. Todos sabemos cuál es la reina del cielo. ¿Cuál? La Virgen María. Dice Jeremías 7:17, eso no era nuevo. Dice, ¿no ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los hijos, ¿cierto? Los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. En medio de su tierra, en medio de la tierra que el Dios grande y poderoso les dio, decidieron servir a otros dioses. Y la familia unida, haga de cuenta como cuando se celebra Navidad, ahí sí todos pueden llegar, ¿sí? Ahí sí todos hacen la cena navideña, ahí sí todos ponen plata, ¿sí? Los unos recogen la leña, los otros encienden el fuego y ellas cocinan. ¿Se dan cuenta? Esa es la relación con que los hijos de Dios están obrando en el mundo. Entonces no perdamos nuestra identidad. Podemos estar en medio del mundo, pero no nos confundamos. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo será la vida de Luisa en la Nacional? Yo a veces me pregunto, solo ella lo sabe. Yo hasta ahora no he ido a la Nacional, ¿o sí? Hasta ahora yo no he ido a la Nacional. ¿Sí? Para esperar a ver en qué puerta. No. Yo confío que ella hace las cosas que debe hacer conforme a la Biblia en medio de la Nacional, que es conocida por su ideología, ¿no? Materialista, idealista, ¿o no? Humanista al extremo. Yo no sé, Isaac, cómo da testimonio en su colegio, ¿sí? Yo no sé si él lo hace. No lo sé. Yo tampoco voy y me meto a las clases ni veo cómo habla con sus amigos. No sé si alguno de mis hijos, mi esposa, se avergüenzan de Dios. Yo creo profundamente que no. Y por lo que he visto, no. ¿Se da cuenta? Pero cada uno de ellos y yo mismo doy cuentas delante de Dios. Porque aquí podemos ser muy espirituales, pero cuando no estamos con el pastor, ni en la iglesia, ni en la quejilá, no sabemos cómo obramos. Pero Dios sí, que está mirando y específicamente dice, me están provocando a ira. Esa es una situación que debemos validar cada uno, allá en el Sky, allá en la internet y aquí en este lugar. ¿Sí? Entonces, ahí están varias imágenes que transculturalmente se han determinado, se han señalado como la diosa o la reina del cielo. Retomo algo en internet. ¿Qué dice ahí, Susana? Dice, las escrituras no identifican de modo específico a la reina de los cielos. Hay quien opina que se trataba de Inanna, la diosa sumeria de la fertilidad, que en Babilonia recibía el nombre de Ishtar. El nombre Inanna significa literalmente reina del cielo, y los textos acadios llaman a esta reina de los cielos y reina de los cielos y las estrellas. Ahí está la fuente, que es la misma de donde saqué esto. ¿Qué dice ahí, Laura? Parece ser que el culto a Ishtar se extendió a otras naciones. En una de las tablillas de la Amarna, dirigida a Amenhotep III, el autor menciona a Ishtar dueña del cielo. En Egipto, una inscripción del rey Horemheb, quien se cree que reinó durante el siglo XIV, antes de la era común, menciona a Astarte, Ishtar, señora del cielo. Eso es. Y ya sabemos que a través de Babilonia, ¿cierto?, se ha desarrollado esa figura de la madre diosa o la madre de la diosa de la fertilidad.
¿cierto? Que viene a empotrarse, por allá Laura decía, la Virgen María. ¿Por qué? Sí, claro, la diosa madre de la fertilidad con su hijo. Y recordemos que también en la Biblia se menciona que algunas mujeres endechaban, ¿cierto? A Tamuz, ¿cierto? Que es ese Dios niño. Entonces, esa es la generación, dice la reflexión materialista del hombre, versículos 17 al 19. ¿Qué dice el 17 al 19, don Luis? Léalo. 17 al 19. Le toca, le toca. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramar libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. El 19. También. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Estaban de acuerdo. Eso es. Toda la familia estaba de acuerdo con estas ofrendas. Pero fíjense que hay algo puntual por el cual también se detienen de seguir al Señor. Y lo dicen ahí. Que cuando dejaban de ofrecerle, sí, nos faltaba todo. Y yo he escuchado eso dentro de algunos cristianos o creyentes. No, pero es que cuando yo me comprometo con Dios a asistir a una congregación, me empieza a ir tan mal. Pues claro, porque no ve que el diablo está presionando para que usted crea justamente lo que este pueblo estaba creyendo. Que su riqueza, que su estabilidad, que su salud es producto del mundo, es producto de sus fuerzas, es producto de su relación con la maldad. Y que acercarse a Dios trae consecuencias malas. Esa es una teología del mundo. Entonces, eso es lo que hace el diablo para engañar a los hijos del Señor. Y fíjese que la Biblia no se lo está ocultando, se lo está mostrando y desde el profeta Jeremías, para que usted no tenga excusa y repita las mismas palabras de ese pueblo, porque habla su pueblo. No, es que si yo, no, es que me va tan mal, pierdo el puesto. Seguramente hasta de pronto sí. Pero el postrer estado de Job no fue mejor. Y no le fue bien a Job al principio. Quedó en la ruina total. ¿Sí? Hay gente que no quiere escuchar la palabra del Señor. Simplemente pasar un momento, ¿cierto? El tiempo, dejar pasar el tiempo y creer que está haciendo lo bueno para el Señor. 29 y 30. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, ¿cierto? De que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerá mi palabra para mal sobre vosotros. Lo que dice el Señor, eso es. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de su enemigo y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
su enemigo que buscaba su vida. El Señor no se queda con nada. Y quizás dure 300 años. ¿Sí? Quizás dure mucho tiempo en el que la palabra de los profetas debe estar hablándonos. No seamos necios de corazón. Si lo material nos aleja del Padre, estamos sometidos a juicio, tarde que temprano. Si yo corro tras lo material antes de correr tras el Señor, el final no va a ser bueno. El final no va a ser bueno. Pero es que no puedo, solo puedo el sábado. Solo puedo el sábado. Ese problema es individual. Las leyes solo se aplican al pueblo, ¿cierto?, de Dios. Y nosotros somos pueblo de Dios. Porque los que están afuera ya tienen sentencia. Los que están afuera ya tienen sentencia. Jeremías 44:24, y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto. Y dice que ellos estaban en la tierra de Egipto, como nosotros estamos en Egipto. Pero estar en Egipto no es lo mismo que ser Egipto. Porque José estaba en Egipto. Estar en Babilonia no es lo mismo que ser de Babilonia. Así que somos llamados a ser pueblo verdadero de Dios y no a adorar a la reina del cielo en todas las manifestaciones que hoy podemos encontrar. Amén. Mejor salgamos de Egipto. Mejor salgamos de Egipto. Cuando muere el rico, le dice a Abraham que mande a Lázaro a su bebé. Le dice, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de dormir. Y Abraham le dijo: a Moisés tienen, o sea, la ley, y a los profetas tienen las exhortaciones que Dios nos daba como esta. Oigamos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten. Eso es. Un gran final, porque eso es lo que justamente, si no oímos a la palabra, a la Biblia, así se resucite a alguien, no vamos a querer escuchar. Porque diríamos, sí, eso es un cuento, eso es un, ¿cómo es? No, eso es, ¿cómo es el? No, el nuevo aparato de imágenes, ¿cómo es? El holograma. Sí, pero el proyecto Blue, ese es el proyecto Blue. Eso. Entonces, tengamos muy en cuenta esto. El Señor creo que ha querido colocar esta enseñanza por muchas cosas que han pasado. Oremos. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, en esta noche, Señor. Queremos, bendito Dios, colocar tu palabra, bendito Dios, en nuestros corazones, Señor. Que no seamos solo hablar, bendito Dios, sino que seamos genuinos, bendito Dios, y verdaderos, Padre Celestial, con tu palabra, bendito Dios. Que nos dé temor, Padre bendito Dios, tus cosas, porque sabemos que tú eres un Dios fuerte y juez sobre todos los jueces. Que tendrás en cuenta, bendito Dios, nuestras acciones, Padre Celestial, y serán llevadas ante ese tribunal grande, Rey de la Gloria. Tú nos dices que no tengamos miedo a quien quita el alma, sino a quien da perdición
cierto de ella, Señor. Te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, en esta noche. Te agradecemos por tu Shabbat, bendito Dios. Ayúdanos a cumplirlo, bendito Dios. Oramos, bendito Dios, por nuestros familiares, Padre Celestial, que no pueden, bendito Dios, cumplirlo aún, porque siguen, Padre Poderoso Celestial, atados, Rey de la Gloria, a este mundo, Señor. Manifiéstate y glorifícate en sus vidas, Padre Poderoso Celestial. Dales bendición, Rey de la Gloria, de manera también material, Padre Celestial, para que puedan confiar plenamente también en ti, Señor. Agranda, Señor, la porción espiritual, Padre Celestial, de confianza en relación a tus cosas. Te lo pido, Rey de la Gloria, en esta noche. Sana tu palabra, bendito Dios de la gloria, en nuestros corazones, bendito Dios, porque nuestro corazón es deficiente en relación al depósito que hay tan precioso de ella. Que permee nuestras vidas, Padre y Poderoso Celestial. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabo y te glorifico. Amén, amén y amén. Muy bien.